Bueno amigos, vamos a hablar entonces en esta lección en especial de la tecnología Dual Core y Quad Core. Básicamente son dos tecnologías que hoy en día son bastante utilizadas desde hace también bastante tiempo, pero que redundan mucho en la tecnología de computadores hoy en día. La tecnología Dual Core y la Quad Core. Entonces empezamos. ¿Qué es un procesador de doble núcleo? Dual Core es la misma palabra. Dual Core es doble núcleo. Es una CPU que, como su nombre indica, tiene dos procesadores que trabajan juntos en un mismo circuito integrado. Es decir, de acuerdo a esta definición, estamos hablando entonces que en un mismo circuito integrado hay dos procesadores trabajando, haciendo el doble, ¿ok? Rindiendo el doble. Estos procesadores tienen la capacidad de funcionar de manera eficiente como si fuera un solo procesador en sí mismo. Aún así, al mismo tiempo, también puede realizar las operaciones al doble de la velocidad. Estamos hablando de que tenemos dos en uno, por así decirlo. En este caso, en procesadores. Cada núcleo del procesador de doble núcleo tiene su propia caché. Ambos procesadores pueden manejar la mayoría de las tareas en forma simultáneamente. Entonces, ojo con esto. Repito, cada núcleo del procesador de doble núcleo tiene su propia caché. Esto hace que el acceso sea mucho más rápido porque cada uno tiene una caché independiente. Entonces va a manejar la información muchísimo más rápido. Debido al aumento perpetuo de las velocidades del reloj de un solo núcleo, las CPU, generaban mucha más calor a medida que consumían más energía. Claro, más trabajo, más consumo. El propósito de introducir dos núcleos era mejorar el rendimiento sin generar más calor. Eso es lo que se busca, ¿ok? Aumentar el rendimiento, pero que el calor no se aumente, ya que ambos procesadores del procesador de doble núcleo utilizan la misma cantidad de energía. Entonces, obviamente, el calor pues debe ser el mismo porque estamos usando la misma cantidad de energía. La invención de los procesadores de doble núcleo ha allanado el camino para la introducción de procesadores de triple y cuádruple núcleo, y de hecho hay de muchos más núcleos, pero la base, lo que sienta fundamentalmente la base, son este tipo de procesadores. Y obviamente el objetivo es ese, más procesadores, pero el consumo de calor sea exactamente el mismo. Como sugiere el propio nombre, los procesadores de doble núcleo tienen el doble de potencia de procesamiento en comparación con una máquina con un procesador de un solo núcleo. Claro, el doble, pero la inversa en el número de procesadores, ojo con este detalle que es importantísimo, pero la inversa en el número de procesadores no garantiza necesariamente un aumento en la velocidad porque algunos de los sistemas operativos y los programas no están bien equipados para el multiprocesamiento. Es decir, señores, que yo nada tengo, nada saco con tener el dual core, quad core, que sea con múltiples procesadores, si el sistema operativo no está diseñado para manejar ese tipo de procesadores. Entonces estaré yo desperdiciando, por así decirlo, desperdiciando el procesador. Y también el software que se esté utilizando, pues que esté diseñado para el multiprocesamiento y todo ese tipo de cosas. Aquí en la imagen tenemos una imagen de un Intel Core 2, ¿ok? De dos núcleos. E internamente es así. En la CPU Dual Core funciona así, como una sola CPU, pero adentro tiene dos CPU y eso es lo que hace, pues que obviamente funcione el doble de rendimiento. Si lo miramos al microscopio, esta es una imagen microscópica. Aquí tenemos entonces una CPU y aquí abajo tenemos otra CPU. Si yo dividiera esto, estaría así. El L2, ya sabemos qué es, tiene un megita acá y el L2 de la CPU 2 también tiene un megita. Entonces tenemos el doble de megas en L2 y eso hace que internamente la información la maneje muchísimo más rápido. Un procesador de 4 núcleos es un tipo de procesador, estamos hablando del quad core aquí, ojo, es un tipo de procesador que tiene 4 núcleos de procesador integrados con un solo tinte de procesador. Lo mismo que la imagen anterior, ya no son 2, sino que son 4 los que yo voy a tener integrados. Cada núcleo del quad core tiene la capacidad de ejecutar y procesar las instrucciones que se le hayan dado independientemente de los otros 4 núcleos del procesador. Entonces estamos hablando de que si todo es óptimo, va a funcionar no el doble, sino el 4 veces el doble del rendimiento que tenemos 4 núcleos. Tenemos 4 procesadores en uno solo. En este gráfico podemos ver cómo está integrado normalmente o cuál es la arquitectura
de un procesador quad-core. Entonces tenemos el Core 0, Core 1, Core 2, Core 3, pero en realidad son, obviamente, 4 cores. Cada uno, mire que tiene 2 cachés L1, cada caché L1 para su correspondiente core, y de igual manera acá L1 y cada L1 para un core de estos. Y la caché L2 está obviamente compartida entre todas estas, es decir que aquí tenemos un conjunto más grande y de igual manera acá. Y por último, una caché L3 para todos los procesadores. Y sabemos que esto va entonces manejado con la memoria principal, pero démonos cuenta que tenemos 4 cachés L1, 2 cachés L2 y ya lo normal, una caché L3. Eso hace que internamente el procesador quad-core sea muchísimo más rápido, muchísimo más eficientes. Ya tenemos claro a esta altura qué son las cachés L1. Ese tema ya lo tomamos. En esta captura tenemos utilizando el CPU-Z, ya sabemos qué hace CPU-Z, identificado un procesador, me ha detectado un Intel Core 2 Quad y acá me está dando entonces la cantidad de cores que tengo. Mira, aquí tengo 4 cores, 4 procesadores por así decirlo, de 4 hilos, 4 threads. Que más adelante vamos a hablar de este tema de los threads o los hilos. Pero miren la importancia del CPU-Z, me muestra realmente cuántos hilos, cuántos cores tiene mi procesador. Ya dijimos, bueno, un poco de cosas, las L1, todo ese tipo de cosas que se manejan con CPU-Z. Sigamos entonces. El procesador de 4 núcleos es una arquitectura multipropósito, ¿ok? Una arquitectura multipropósito diseñada específicamente para proporcionar una potencia de procesamiento mucho más rápido. 4 procesadores. Quad-core se traduce literalmente en 4 núcleos, es un sucesor del procesador de doble núcleo, ¿ok? Inicialmente tenemos el dual y ahora tenemos el quad-core, pero igualmente esto no ha desaparecido, el cual es un procesador hecho de 2 núcleos. Dentro de 2 núcleos, 2 y 2, tenemos los 4 núcleos como tal. El procesador de 4 núcleos integra 2 procesadores de doble núcleo dentro de un solo procesador. Los 2 núcleos duales se comunican entre sí y cada procesador dual tiene su propia persecución que utiliza con fines de comunicación. Es decir, cuando dice persecución es porque están correlacionados los 2 procesadores para, obviamente, trabajar con el manejo de la información de manera correcta. Este procesador de 4 núcleos puede ejecutar varias tareas en forma simultánea, lo que también significa que cada núcleo puede dedicarse a una función independiente. Recordemos la imagen que vimos hace un momento que están conformados por diferentes L1, cada procesador tiene su L1, los L2 y el L3, entonces eso hace que como esa arquitectura permita trabajar en forma independiente, como si tuviera en realidad 4 procesadores puestos allá físicamente. Además, el rendimiento del dispositivo aumenta considerablemente con el uso de un procesador de 4 núcleos, obviamente. Va a trabajar una máquina mucho más fluidas. La diferencia básica en términos de uso en el caso de un procesador de doble núcleo y un procesador de 4 núcleos es que el procesador de doble núcleo tiene 2 procesadores, como su nombre lo indica, y obviamente el de quad, pues 4 procesadores. Lo anterior es útil específicamente para las personas que necesitan computadores de bajo consumo y económicas, con el fin de realizar tareas básicas como revisar correos electrónicos, navegar por internet, etc. De hecho, si usted solamente va a usar el computador para esto, un dual core es más que suficiente. Los procesadores de 4 núcleos son útiles para las personas que necesiten una computadora que tenga una velocidad de procesamiento más rápida y que pueda administrar numerosas tareas, aplicaciones y programas en forma simultánea, lo que acabo de decir hace un momento. Si usted necesita ya trabajos más pesados, entonces pues obviamente el ideal que usted necesita es un quad-core. Los procesadores multinúcleo son multitarea, es decir, cada núcleo puede ejecutar tareas diferentes y permiten al usuario poder administrar múltiples programas y aplicaciones dividiendo la carga entre los múltiples procesadores. Obviamente, la CPU es la que determina internamente cómo lo hace, pero usted lo que va a notar es un trabajo fluido, tranquilo, no va a notar que la máquina de repente se le ponga lenta ni nada de este tipo de cosas. Esto hace que pueda trabajar el dispositivo sea mucho más eficiente, lo que acabamos de decir hace un momento. Los procesadores de 4 núcleos brindan un rendimiento más suave y son más potentes cuando se trata de administrar tareas que requieren uso intensivo de la CPU. Entonces, esto corrobora lo que yo acabo de decir. Usted va a tener un trabajo mucho más fluido. En comparación con el procesador de doble núcleo,
ya que tiene más núcleos, pero tenemos que recordar que el aumento de el número de procesadores no garantiza necesariamente un aumento en la velocidad general y el rendimiento del dispositivo, ya que también hay que considerar otros factores y componentes. De esto ya nosotros hablamos un poco. Es decir, la arquitectura con la que usted va a trabajar debe estar adicionada para este tipo de procesadores. Ya casi para terminar, vamos a ver aquí una tabla muy sencilla que me explica que más cores significa más capacidad, por supuesto, también, o sea, obviamente. Empezamos con este, por ejemplo, el i5, que tiene 12 cores, 12 núcleos. Mire este. Hemos hablado del quad-core, pero el i5 me está manejando 12 cores, ¿ok? Esta es información sacada de la misma página de Intel. El Core i7 me está manejando 14 cores, 14 núcleos, y este Intel Core i7X, Core X, me está manejando 18 cores o 18 núcleos. Y vamos a ver acá, por ejemplo, con la serie AMD. Lo que nosotros miramos acá es con la serie de Intel y con la serie de AMD que nos vamos a encontrar. Por ejemplo, el AMD Ryzen me está trabajando 32 núcleos y es ideal, por ejemplo, bueno, aquí lo han comparado porque eso fue sacado de la página de AMD para manejar Adobe After Effects. De acuerdo a esta gráfica, es mucho mejor, a pesar de que el Intel Xeon maneja 32 núcleos, este también, pero este da un rendimiento mucho mejor. Y así con cada uno de estos. Compilando en un Unreal Engine, que es un motor de gráficos, me está diciendo entonces, de hecho ellos colocan menos significa más, véanlo. Entonces el AMD Ryzen Threadripper de ellos en esta serie tiene 64 núcleos, aquí está el rendimiento que da y mírenlo acá el de 38 núcleos, el rendimiento que me está dando. De igual manera, para software de Autodesk como el Revit, en un procesador AMD Ryzen de 16 núcleos y aquí está el de 16 núcleos de Intel. Entonces aquí está la comparativa. Entonces amigos, démonos cuenta la gran ventaja que nosotros podemos encontrar con esto de los procesadores del dual core, quad core y todo lo que tiene que ver con el tema de los núcleos.